Bueno, entonces, buenas tardes, bienvenidos a la clase de auxiliar de farmacia, la clase número 2 de auxiliar de farmacia del Instituto Balcarce. Hoy habíamos visto la primera clase, todo lo que tenía que ver con un montón de definiciones de farmacia, y hoy ya vamos a empezar a ver un poquito más difícil esas palabras, ¿sí? O sea que por ahí si hay algo que ustedes no entiendan, no tengan vergüenza, pregunten, vayan diciendo cualquier otra cosa que ustedes vayan necesitando. Bueno, vamos a ir avanzando. Ahí van entrando los compañeros. A ver qué me aparece acá. No escucha. ¿Alguien más no escucha? No sé si alguien más no escucha, pues yo no veo no les veo las caritas, acá solamente me figura Omar. No me aparece más nadie. A ver en el grupo, en todo caso escriban en el grupo, ¿sí? Si alguien más no escucha. Para solucionar antes de empezar. Bueno, hasta ahora hay 5 alumnos, así que, bueno. Bueno, les decía, vamos a arrancar entonces con el tema de farmacocinética. Habíamos visto la definición en la clase pasada, que se refería a lo que el organismo le va haciendo a la droga. ¿Qué quiere decir? Cuando en nuestro cuerpo entra algo extraño, nuestro cuerpo constantemente va a tratar de eliminarlo. Esto pasa con las comidas, con las drogas, con los tóxicos, con cualquier cosa que ingresa a nuestro cuerpo lo va a ir atacando de diferentes maneras para poder sacarlo, ¿sí? Todo ese proceso es lo que le ocurre a cada uno de los medicamentos que nosotros vamos tomando. Así que la idea es ver desde ese punto de vista todo lo que le pasa a nuestro cuerpo que va a actuar sobre ese medicamento. En la próxima clase vamos a ver el proceso al revés, lo que la droga le va a ir haciendo al cuerpo. Entonces así vamos a poder ir entendiendo después los procesos. Cuando hablemos de algún proceso, ya ustedes van a saber a qué se refiere. Así que estas partes son por ahí las más pesadas, las más aburridas, pero les aseguro que después, una vez que esto ustedes lo entiendan, lo otro va a ser mucho más fácil que viene por adelante. Entonces dice que la farmacocinética es tanto el conjunto de procesos que determinan la concentración de la droga en la biofase como el estudio de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? La biofase se denomina a el sitio en donde la droga va a ir para cumplir su función, ¿sí? Por ejemplo, un broncodilatador va a ir hacia el pulmón. Entonces, esa droga que se encuentra en esa zona va a ser la droga que va a actuar. También puede ir a otros lugares del cuerpo, por ejemplo, esta misma droga, un broncodilatador, puede ir también hacia el corazón y tener efectos no deseados, ¿sí? Entonces ustedes cuando ven una persona que usa mucho salbutamol, ¿sí? Que es un broncodilatador, normalmente tiene el efecto de taquicardia, ¿sí? ¿Por qué? Porque este efecto adverso que causó. Ahora, esto se va a ver siempre, entonces tiene que llegar hasta esa biofase y ahí es donde empieza a actuar. Podemos decir que es la serie de procesos y modificaciones por los que pasa un medicamento al ser ingresado al organismo. En su conjunto, estos procesos determinan la concentración del fármaco en su sitio de acción, conocido como biofase. Yo les fui poniendo después dibujitos como para que ustedes vayan entendiendo un poquito mejor y les quede, ¿sí? Pero lo que tienen que tener en cuenta entonces, están uniendo ahí, admitir, lo que tienen que tener en cuenta es que una vez que ingresa la droga al organismo, el organismo lo va a tratar de atacar todo el tiempo que esa droga llega hasta el sitio de acción, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de tomar un medicamento, lo empieza a atacar la saliva de la boca. Fíjense, en el primer momento ya lo empieza a atacar la saliva. Cuando ingrese al estómago le va a atacar el ácido. A partir de ahí lo va a disolver, lo va a desarmar, disolver, va a pasar al intestino
y del intestino se va a absorber. Ahí también lo van a atacar las enzimas que están en el intestino. Va a pasar a sangre, se va a ir al hígado, ahí es el principal órgano donde lo van a atacar, ¿sí? O sea, todos esos procesos va a ocurrir cada vez que ustedes toman un comprimido. Si yo, por ejemplo, uso un inyectable, ¿sí? No va a pasar por toda la parte de boca, estómago, intestino, va a ir directamente al músculo, del músculo va a pasar a la sangre y ahí al hígado. Si yo estoy usando un inyectable en vena, ¿sí? Va a ir directamente a sangre. Ese no tiene toda esa primera parte de liberación y absorción. O sea que dependiendo del tipo de medicamento que yo uso, lo van a atacar más o menos, ¿sí? Nuestro cuerpo lo va a atacar más o menos. Así que vamos a ir viendo qué pasa con cada una de esas fases. Estos procesos que se van dando sobre el medicamento son justamente la liberación, absorción, distribución, metabolismo, dice ahí, y eliminación. Todos estos procesos normalmente se llaman procesos LARME, ¿sí? Por las iniciales. Y todo este proceso se va a dar en cada una de las dosis de medicamento que ustedes van a ir ingiriendo. Y le va a ocurrir para cada uno de los medicamentos, si ustedes están tomando varios medicamentos a la vez. O sea que muchas veces se van a cruzar, ¿sí? Cuando se cruzan es donde tenemos las interacciones. También va a alterarse dependiendo de lo que ustedes comen, ¿sí? Ahí tenemos interacciones alimenticias. O sea que va a depender muchísimo del estado de salud que ustedes tengan. No es lo mismo una persona sana que una persona que está enferma o una persona que esté desnutrida. ¿Por qué? Porque su hígado no va a poder metabolizar bien ese medicamento. Así que depende de cómo arranquemos la situación, ya va a haber una respuesta diferente. Esto es para que ustedes entiendan que un mismo medicamento no le sirve a todos de forma igual, ¿sí? O sea, el medicamento que le hizo bien a mi vecina, a mí a lo mejor no me sirve. ¿Por qué? Porque yo como de otra manera, ¿sí? Tengo otra forma de llevar mi vida adelante que puede hacer algún cambio. Estoy tomando otros medicamentos que anulan, ¿sí? Así que bueno, esto es un proceso que se da en cada una de las drogas que ustedes van a ir ingiriendo y colocándose en el cuerpo. Ahí tienen un procesito, un dibujito como para entender ese comprimido. Lo primero que va a hacer es tener que liberarse. ¿Qué quiere decir? Se desarma ese comprimido, se disuelven los líquidos del cuerpo y después de eso va a pasar a la sangre. El cachito que está con color oscuro se supone que es rojo, ¿sí? La sangre. Cuando va a la sangre va a distribuirse por todo el cuerpo. Va a ir al lugar donde tiene la acción, ¿sí? Ahí la flecha que ustedes ven, y también se va a ir metabolizando para eliminar. Todo ese proceso de metabolización es justamente para eliminar, ¿sí? Siempre. La idea no es que el medicamento quede de por vida en el cuerpo, sino que continuamente se pueda ir eliminando. Bueno, acá tienen otro dibujito. Ahí está lo que sea la administración, ¿sí? Y a partir de ahí el proceso LARME, la liberación en el estómago, en el intestino. Hay algunos medicamentos que se liberan en ácido, entonces se van a liberar en el intestino. Y si ustedes prestan atención que a veces dice gastroresistente los medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que tienen una cubierta que no se desarma con el ácido. Entonces pasa por el estómago sin sufrir ningún cambio y recién cuando llega al intestino, que tiene otro pH, ahora yo le puse una escala de pH también para que ustedes vean las partes del cuerpo, qué tipo de pH tiene otro pH, o sea, otra acidez, otra forma otra acidez, basicidad que tiene los líquidos del cuerpo. Y ahí, en ese ambiente donde es propicio, ahí sí recién se va a desarmar. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo antiácidos? ¿Sí? Las personas mayores, por ejemplo, si ustedes tienen a los abuelos o conocen a alguna persona que consuma mucho antiácidos, si yo tomo el medicamento y un antiácido, el antiácido bloquea,
¿sí?, el ácido del estómago. Entonces ese medicamento que se tenía que liberar recién en el intestino, se va a liberar en el estómago, ¿sí? Entonces a veces esa droga que está dentro, que no es apta para un medio ácido, se desarma en ese lugar, entonces no sirve. Cuando tengamos la próxima clase presencial, yo les voy a llevar y vamos a hacer un experimento de todo lo que tenga que ver, digamos, de distintos tipos de comprimidos, cápsulas y demás, en distintos medios, ¿sí? En medios ácidos, en medios básicos, como para que ustedes tengan una idea de lo que significa. ¿Y por qué les aclaro esto? Porque es muy importante en el momento en que el médico le da la indicación, o el prospecto dice la indicación, consumir con las comidas o consumir lejos de las comidas. ¿Sí? Si dice el prospecto consumir lejos de las comidas, es porque necesita que en ese estómago haya ácido. ¿Sí? Cuando yo como, el ácido se va nivelando. Y cuando yo tomo antiácido, ese ácido prácticamente se anula y lo que avanza va a ser la basicidad, la alcalinidad. Entonces, en esos momentos, digamos, esa droga puede perderse y no absorberse. Entonces, eso es muy importante en el momento en que ustedes vean en el prospecto o en la indicación con la comida o lejos de la comida. Ustedes van a ver también que todos los antiinflamatorios, que también las personas mayores consumen mucho, les da acidez. Entonces, ¿qué le recomiendan? Consuma con la comida. ¿Sí? En esos casos, como por ejemplo el diclofenac, el ibuprofeno, en esos casos no hay ningún tipo de problema, se puede consumir justamente para evitar, digamos, que genere acidez. Bueno, una vez que se absorbió del intestino, va a pasar a la circulación general, que es el cuerpito que ustedes ven ahí, con todo lo que son vasos sanguíneos. Se va a distribuir. ¿Cuándo yo considero que se distribuyó el medicamento? Necesitamos saber el circuito de la sangre, cómo va. Esto lo vamos a ver bien en profundidad cuando veamos el sistema cardiovascular. Pero a grandes rasgos tengan en cuenta esto. Del lado izquierdo del corazón se bombea sangre a todo el cuerpo, ¿sí? A la cabeza y al resto del cuerpo. Después, una vez que llegó hasta los últimos, se llaman capilares, los últimos vasitos, va a empezar a regresar, camino inverso, por las venas. Cuando viene por las venas, van a llegar a la parte derecha del corazón, ¿sí? A la aurícula derecha. Cuando llega a la aurícula derecha, lo va a mandar al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho lo que hace es mandarle al pulmón, ¿sí? Hasta ahora, ahí llegamos. Trajo la sangre cuando pasó por los intestinos, trajo todo lo que encontró en el intestino, ahí van los medicamentos, pasa por el hígado, va a venir todos esos medicamentos juntos, va a venir al lado derecho del corazón, y el corazón lo va a bombear al pulmón. Después que el pulmón hace el intercambio, oxigena la sangre, va a mandar hacia el lado izquierdo. Y ahí el lado izquierdo nuevamente retoma el circuito. Eso está haciendo el circuito de sangre constantemente. O sea que hasta que no se absorbió, no pasó al pulmón, y del pulmón regresó al corazón, no podemos hablar de que se distribuyó por todo el cuerpo, ¿sí? Hasta ahora solamente le llegó al intestino, al hígado y llegó al corazón. Entonces, después que pasa por el pulmón, recién se distribuye por todo el cuerpo. Esto lleva su proceso, pero ustedes con cada inspiración, por ejemplo, están oxigenando la sangre y mandando. Y cada latido va a ir mandando con esa droga. Eso es lo que es la distribución. Por eso, cuando vamos a ver después que hay distintos tipos de inyectables. Inyectables en vena, que es esto, la tradicional, inyectables en arteria, cuando yo quiero que vaya a un solo lugar, ¿sí? Si yo ocupo la arteria, que es la que lleva la sangre, va a ir específicamente a ese lugar. Con esto se pueden usar, por ejemplo, los medicamentos de quimioterapia, ¿sí? Entonces no necesito que todo el cuerpo tenga la droga, puedo ir ubicando que solamente vaya a esa zona. Con esto también se hacen las anestesias locales.
Aplico en esa zona para que vaya solamente a ese pie que tengo que operar. No necesito dormir al paciente para anestesiar la zona. Esto es importante que entiendan y vean que hasta ahora hablamos de la parte digestiva, hablamos de la parte circulatoria y todo tiene que ver con el efecto que tengan esos medicamentos. Cuando llegó ese medicamento al hígado, empieza el proceso de metabolización. ¿Qué quiere decir? Le empiezan a atacar a esas drogas, atacar, con procesos que tienen que ver con oxidación, reducción. Ahora vamos a ver y tengo imágenes para que ustedes entiendan más fácil si se olvidaron un poquito de química. Hidrólisis, o sea, le va a tratar de hacer cada vez partículas más pequeñitas y cada vez compuestos más sencillos. ¿Por qué? Cuanto más sencillo, más fácil es de eliminar. Algunas drogas, perdón, algunas drogas que se llaman prodrogas no sirven hasta el momento que llega la metabolización. Y cuando el hígado actúa sobre esas drogas, recién se activan y cumplen su efecto. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de droga que estemos hablando, va a haber una activación, va a haber una inactivación o va a haber una eliminación eventualmente. De ahí va a salir parte de esa droga libre, que es la que actúa en el sitio de acción, y parte de esa droga va a permanecer como unida a las proteínas, ¿sí? Y esas proteínas, a veces, esa unión es reversible. ¿Qué quiere decir? Se une la droga a esa proteína, va a estar un tiempo y después de un tiempo se va a soltar y va a ir a cumplir su función. Y a veces esa unión es irreversible, no hay marcha atrás, y mientras que esa droga esté unida fuertemente a esa proteína, lo único que le queda es ser eliminada. ¿Sí? O sea, toda droga que se une va a ser eliminada. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tomo varias drogas? ¿Sí? Van a competir por las proteínas. Y por eso le decía que no es lo mismo una persona sana que una persona que esté enferma, una persona que esté desnutrida, que no tiene proteínas, ¿sí? Entonces, no va a haber, y el efecto, ¿sí?, que tienen las drogas van a ser mucho más potentes. Si ustedes toman, por ejemplo, alcohol con algún analgésico, o supónganse un ansiolítico, los dos van a competir por la proteína. Normalmente gana la droga, gana el medicamento. Y lo que queda suelto es el alcohol, ¿sí? Recuerden, lo que queda suelto, libre, es el que va a actuar. Así que cuando dicen no tomar alcohol es porque mayoritariamente no es que anula el medicamento, sí lo anula por ese proceso, pero mayoritariamente el efecto que tiene es que se emborrachan mucho más rápido, ¿sí? Por eso también se usan las jarras locas y demás, se utilizan la combinación de drogas con alcohol justamente como para potenciar este efecto alcohólico. Creen que lo que le dio vuelta es la pastilla de clonazepam, en realidad es el alcohol lo que le está dando vuelta. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Vamos. Me avisan si no entienden. Me preocupa el tema de que no les escucho a los otros. Bueno, vamos entonces al primer proceso, que es la liberación, ¿sí? Y recuerden siempre el gráfico. Los medicamentos se presentan bajo determinadas formas farmacéuticas. Tenemos jarabe, tenemos cápsulas, tenemos píldoras, ¿sí? Distintas cosas. Lo que está disuelto va a ser más fácil. Cuanto más duro sea el comprimido, más va a tardar tiempo en esa liberación. Es la combinación que tenga esa forma farmacéutica, es la droga que vimos la clase pasada, es la droga más el excipiente, ¿sí? El excipiente se le pone para darle forma, o para enmascarar un mal sabor, o para algún proceso que necesite como estabilizar ese principio activo o la droga. Dicha forma farmacéutica es muy importante en el proceso de liberación. Para ser absorbido, el principio activo debe separarse de los excipientes que le sirven de vehículo. O sea, la droga se tiene que separar. Supónganse, si es diclofenac, el diclofenac se tiene que separar de ese almidón que tiene la pastilla.
La liberación es el proceso por el cual el principio activo se separa de la forma farmacéutica que lo contiene y queda disponible para su absorción. Acá mis perros están haciendo un desastre. En los medicamentos que se administran por vía oral, ¿sí?, lo que les mostraba el dibujito, el proceso de liberación se va a producir en etapas. Primero, desintegración, que es desarmarse ese comprimido, se divide en formas más de gránulos, ¿sí?, de disgregación en pequeños fragmentos. Eso, por ejemplo, si ustedes toman granulados, que ya vienen desarmados los comprimidos, ya no hay ese paso. Y después viene el paso de la disolución. ¿Qué quiere decir? Disolverse en los líquidos del estómago, en los líquidos del intestino, donde sea. Sí. Por eso también es muy importante el tema de con qué toman, ¿sí?, con qué toman los medicamentos. Salvo que diga expresamente que se toma con algo en particular, normalmente es agua. Cuando hablamos de hierro, por ejemplo, en los niños, se recomienda tomar con jugo de naranja. ¿Por qué? Porque la vitamina C del jugo de naranja facilita que ese hierro pueda absorberse. O si no, la mayoría de ese hierro no se absorbe y va a ser eliminado con la materia fecal. Hay en algunas circunstancias que le dicen con qué no se toma, ¿sí? Algunos antibióticos no se toma con leche. Después van a encontrar, digamos, por eso, la mayoría es con agua natural en lo posible. Mucha gente, ¿qué hace? Toma con el mate. El calor, ¿sí?, el calor del mate ya le está atacando en forma extra a esa medicación. Y hay muchos de los principios activos que no soportan los calores, no soportan altas temperaturas. ¿A cuánto tomamos el mate? Supónganse a 60 grados. Bueno, esa droga muchas veces con ese mate se pierde, ¿sí? Entonces siempre lo tomo con agua, después espero un ratito, después tomo el mate, ¿sí? Ya una vez que está dentro de nuestro organismo, está a una temperatura de 38, 40 grados fácilmente. Bueno, entonces, dependiendo ese principio, la forma que tiene ese principio, va a ser los pasos. Si estamos hablando de un jarabe que me tomé, ya está disuelto en ese líquido del jarabe. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo qué estoy yo incorporando, van a ser los procesos. Ahí le dice, por ejemplo, las cápsulas están formadas por una cubierta gelatinosa que contiene el principio activo en su interior. En el tracto digestivo, la cápsula se disuelve y libera el principio activo. Ustedes van a ver cuando les lleve después los productos también, o ustedes a lo mejor conocen, tienen en la casa, hay dos tipos de cápsula. Adentro, la cápsula, bueno, más tipos, pero básicamente, lo que tiene adentro es líquido o lo que tiene adentro es sólido, ¿sí? Son polvitos. Recuerden que cuando se corta ahora el Zoom, vuelven a entrar en el mismo enlace, ¿sí? Porque me apareció ya el cartel. Bueno, ¿qué pasa? Hay algunas cubiertas gelatinosas que están hechas para ser disueltas en ácido, entonces se va a disolver en el estómago. Y hay otras que están hechas para disolverse en un medio más básico, más alcalino. Entonces recién se van a disolver en la zona intestinal. Entonces eso va a variar, digamos, el efecto que tiene. Bueno. Vamos a la absorción. Entonces, la liberación va a depender directamente de cuál es el tipo de forma farmacéutica que tiene el medicamento. Una vez que se disolvió, que está disuelto en los líquidos del cuerpo, va a venir el proceso de absorción. El proceso de absorción es complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ser absorbido tiene que pasar por membranas, ¿sí? Todo nuestro cuerpo está cubierto de membranas. Toda nuestra boca, el intestino, ¿sí? Para ingresar tiene que cruzar membranas y después para cruzar hacia el interior de las células también tiene que cruzar membranas. Así que constantemente estas drogas están abriéndose pasos por diferentes formas o métodos que ahora vamos a ir viendo. Para que un fármaco llegue desde el lugar de administración hasta el lugar donde realiza su mecanismo de acción, el tejido o un órgano, tiene que pasar primero a la circulación sanguínea. Lo que yo les decía, primero tiene que hacer todo el proceso
ir al pulmón, llegar al corazón izquierdo y del corazón izquierdo ser bombeado a todo el cuerpo. La absorción es el proceso por el que el principio activo es transportado a través de diferentes membranas hasta la circulación sanguínea sistémica. O sea, todo ese proceso, desde que yo ingerí, se disolvió, todo hasta que es desparramado por la sangre. Estas membranas están formadas por una doble capa lipídica a las que están fijadas moléculas proteicas con diversas propiedades. Esta bicapa lipídica, ustedes lo habrán visto en la escuela, en la parte de biología seguramente. Este tipo de membrana es así en todo el cuerpo, ¿sí? Todas las membranas de nuestro cuerpo tienen esta misma forma, yo les puse la imagen, ¿sí? Bicapa, dos capas, ¿sí? Que van a formar la parte de cabezas y la parte de cola. ¿Ven el dibujito como tiene? Las pelotitas con dos líneas para abajo. ¿Qué significa? Todas las cabezas son hidrofílicas, aman el agua. Y todas las colas son hidrofóbicas, odian el agua. ¿Sí? O sea, parece bipolar esto. Bueno, de hecho es bipolar, pero, digamos, parece, digamos, esa persona que me quiere y me odia. Bueno, todas las membranas tienen esta característica, ¿sí? O sea que nuestras drogas van a tener que ir cruzando por un montón de membranas similares a esta. Dependiendo la característica que tenga nuestra droga, va a pasar de una u otra manera, que ahora vamos a ir viendo. Les recuerdo a los que están ingresando ahora que cuando se corte vuelven a entrar al mismo enlace. Bueno, esta entonces es la bicapa. Estas proteínas que le atraviesan son en muchos casos las que le van a permitir entrar, ¿sí? Entrar de un lado al otro. Esto es para que ustedes se imaginen. Esto normalmente, si hacemos la clase presencial, yo les dibujo en el pizarrón, pero les busqué la imagen para que ustedes lo puedan imaginar. Estos procesos de transporte a través de esas membranas se van a dar por distintos métodos. Uno de esos métodos se llama difusión simple. ¿Qué quiere decir difusión simple? Pasaje que se da del sitio de mayor concentración al de menor concentración. La velocidad de absorción por esta vía va a depender de la liposolubilidad, el tamaño molecular y la ionización molecular. ¿Qué quiere decir todas estas palabras media raras? Difusión simple, pasaje de un lado de mayor concentración a uno de menor. Si ustedes están en un ambiente con aire acondicionado, ¿sí? Y abren una ventana o una puerta, ¿qué van a sentir? Que el frío se escapa, ¿sí? No entra el calor, el frío se escapa. Pasa de una zona donde está más concentrada a una zona donde tiene menos concentración. Si ustedes tienen, supónganse, una caja con agua, rompen una parte o abren una parte de la caja, lo que va a hacer es salir el agua de donde estaba mayor cantidad hacia la otra zona. Esto ocurre siempre, y si ustedes prestan atención, en miles de cosas alrededor nuestra, esto va a ir ocurriendo constantemente. Ese pasaje a través de esta membrana bicapa va a depender de la liposolubilidad. ¿Qué quiere decir? Cuanto más liposoluble sea, o sea, más se disuelva en grasa, ¿sí? Más amante de la grasa sea, más fácil va a pasar, ¿sí? Las que más amantes de las grasas sean, más van a pasar. El tamaño, cuanto más pequeñas o de menor peso molecular, quiere decir más pequeñas sean, más fácil van a pasar. Las gorditas les cuesta más. Y la ionización molecular se refiere a los iones, cargas positivas, cargas negativas. Cuando la droga, que es un ácido o una base débil, parte se encuentra ionizada y parte no, en ese mismo momento, a mayor fracción no ionizada, mayor velocidad. O sea que van a pasar las que no tengan carga, ¿sí? Ni negativa ni positiva, esas van a ser las más fáciles de pasar, cuanto menos estén ionizadas. Eso también tengo imágenes, así que no se preocupen. ¿Vamos bien entonces? Tiene que ser liposoluble, pequeñas y no ionizadas, y entonces cruzan fácilmente.
Acá ustedes tienen, el número 1 sería la difusión simple, ¿sí? Pasan, atraviesan. Si tienen el tamaño que no es grande, lo van a pasar fácilmente. Fíjense esta segunda, esta, vamos a ver ahora, es la difusión facilitada. ¿Por qué? Porque tengo esas proteínas que vimos en la membrana que van a permitir que pase, hacen como si fueran canales con puertas. La difusión facilitada entonces, primero difusión simple, segunda difusión facilitada. Mecanismo que usan las sustancias que no son liposolubles, o sea que son hidrosolubles. En él la droga se une a una proteína de la membrana plasmática, proteína transportadora, que le permite transitar su espesor. ¿Qué quiere decir? En estas proteínas que habíamos visto que tenía la membrana, ¿sí? La droga se va a unir, la usa como si fuera un carrito transportador, o para que ustedes se imaginen una puerta giratoria, ¿ven? Se une a la puerta giratoria y aparece por el otro lado. Algo similar, entonces, va a permitir que pase esa sustancia que es hidrosoluble, ¿sí? La amante del agua. La amante de la grasa pasa fácil, la amante del agua queda retenida y necesita estas proteínas que le hagan pasar. Se realiza siempre a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? De mayor concentración hacia el menor, ¿sí? De donde está más frío hacia el menos frío. Siempre va a ser de mayor a menor. Cuando es de mayor a menor no hay energía que se gaste, ¿sí? Porque simplemente pasa de un lado hacia el otro. ¿Por qué les aclaro esto? Porque ahora viene cuando se empieza a complicar un poquito más. ¿Ven? Acá tenemos la difusión simple, la primera parte, el rosadito, van a pasar las sustancias de mayor a menor concentración. Por eso arriba tiene mayor y después tiene menor abajo. La segunda, entonces, es la difusión facilitada. Va a usar esa proteína como si fuera un carrito o si fuera un transportador. Ahora, vamos a seguir viendo las otras. Después yo vuelvo con las imágenes. La ultrafiltración. ¿Qué es la ultrafiltración? Es el pasaje a través de barreras celulares que presentan poros. Este mecanismo se da en los glomérulos renales, o sea, esto es lo que ocurre cuando filtramos la orina, ¿sí? Entra sangre, se filtra, sale la orina, ¿sí? El riñón es como si fuera un gran colador. Va a entrar la sangre, con todo lo que tenga la sangre, y empieza la sangre, el riñón a retener. Retiene los glóbulos, retiene las drogas, retiene todas las cosas que sean de tamaño grabar. Bueno, hablábamos acerca de la ultrafiltración. Entonces es el pasaje que utiliza el glomérulo renal, los riñones. Les decía que es como si fuera un gran colador, entra la sangre completa con todos los elementos de la sangre y lo que hace es colar, retener todas las cosas que le sirve y permitir que se elimine con ese líquido que es la orina, todas las cosas que no necesita, ¿sí? Entonces, cuando en esa orina aparecen cosas que no deberían estar, por ejemplo, un glóbulo rojo, por ejemplo, un glóbulo blanco, por ejemplo, alguna otra cosa, me está indicando que ese riñón está funcionando mal, ¿sí? Por eso los análisis bioquímicos, ustedes van a ver que siempre un análisis bioquímico va a aparecer siempre en la orina todo lo que tiene. El pH de la orina, la imagen si es límpida o no, el olor, ¿sí? Ustedes van a ver que por ahí puede aparecer olor sui generis, ¿sí? ¿Vieron alguna vez Sui Generis? Sui Generis es un grupo de rock, ¿sí? De Charly García, de acá de la Argentina, que en los años 70 por ahí era muy reconocido. Pero Sui Generis viene tiene un significado que es perteneciente a. Por ejemplo, si yo le digo olor a orina, ustedes saben lo que es el olor a orina, no necesitan oler diferentes cosas. Entonces eso es un olor sui generis. Hay cosas determinadas que no tienen el olor comparativo con nada. Ahora, si en esa orina me aparece un olor, por ejemplo, afrutado, ¿sí? Olor a fruta, me está indicando que está enferma la persona.
¿sí? O sea, un olor lindo en la orina muchas veces es indicativo de una enfermedad. O sea que la orina tiene que ser sui generis, olor a pis, a orina. Bueno, esto entonces, este tipo de ultrafiltración es la que va a pasar, ¿sí? Va a pasar la sustancia, lo que estoy eliminando, pero va a pasar con agua, ¿sí? Va a pasar con una cantidad de líquido. Eso es lo que genera la orina. Solo puede usar este mecanismo las drogas que tengan un tamaño menor o igual a los poros. Por eso le digo, es como un colador. Todo lo que sea de mayor tamaño se retiene y se elimina lo que pasen por esos poros. El pasaje de la droga se da cuando existe un gradiente de presión hidrostática. ¿Qué quiere decir esto? Gradiente de presión hidrostática, la presión de un lado tiene que ser mayor que la del otro. Si viene la sangre bombeada, ¿sí? Bombeada, la presión va a ser tal que va a empujar a ese líquido por esos poros y va a salir. Por eso, cuanto más agua tomamos, más pis hacemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tomar más agua aumenta el volumen de la sangre y eso hace que aumente la fuerza que empuja en el riñón. ¿Sí? Por eso hacemos más pis una vez que tomamos mayor cantidad de agua. Bueno, junto con el pasaje de agua, entonces, se da el pasaje de la droga. Eso sería la ultrafiltración. Esto es un dibujito como para que ustedes se imaginen. El poro, fíjense que va a pasar solamente las partículas rosadas, que son las que tienen el tamaño de ese poro. Todo lo que sea grande, supónganse un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, ¿sí? Las proteínas de la sangre, los anticuerpos, todo lo que pueda haber en la sangre, en ese momento, que no tenga el tamaño del poro, va a ser retenido. Ahora, si pasa, supónganse un glóbulo rojo, un glóbulo rojo, ¿qué me está indicando? Que a lo mejor estos poros están dañados. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, un golpe. Los deportistas se suelen golpear, o un accidente, después de un accidente muy fuerte, por ejemplo, aparece sangre en la orina. Eso es típico, ¿por qué? Porque se dañó, estas membranas se dañaron y permite que ese glóbulo pase. O sea, siempre la presencia de sangre en la orina me va a estar indicando que hay algún daño en el tejido. Difusión a través de poros. Es lo mismo que la ultrafiltración, que es con agua, pero en este caso es seco, sin agua. ¿Sí? Se diferencia de la ultrafiltración en que no hay movimiento de agua, sino que solo pasa el fármaco de un lugar más concentrado al otro. ¿Sí? Siempre va a ocurrir lo mismo. Pasa del lugar donde está mayor concentrado hacia la zona donde está menos. Esos pasajes a través de poros. Poros, agujeritos. Vamos ahora al transporte sodio dependiente. Acá ya, ¿qué significa? Para que pase necesito tener sodio. Si pasa el sodio, pasa también la droga. Es un transporte contragradiente de una droga. ¿Qué quiere decir? Va a llevar de menor a mayor, no de mayor a menor, ¿sí? Contragradiente, o sea, contra la normalidad. Va a hacer fuerza en contra. Cuando ustedes hablan de un aire acondicionado, ¿qué hace el aire acondicionado? Trae frío donde ya hay frío, ¿sí? Eso trabaja en contra. Una heladera trabaja todo el tiempo en contra, porque sigue enfriando adentro que ya está frío, ¿sí? Entonces siempre cuando hay ese tipo de trabajo, estamos hablando en contra de un gradiente. Ahí significa que hay fuerza, hay que hacer un gasto de energía para hacer eso. En este caso, dice el transporte contragradiente de una droga, que se utiliza un transportador y cuya fuente de energía es el gradiente de sodio entre ambos lados de la membrana. El sentido del pasaje del sodio es el que determina el sentido del transporte de la droga. Ahora les muestro, después vuelvo a esa, pero les muestro el dibujito. Si el sodio, fíjense del lado derecho de la pantalla, si el sodio pasa, por ejemplo, los aminoácidos. Así se absorben los nutrientes, por ejemplo. ¿Sí? Ahí fíjense, ingresa el sodio, ingresa la glucosa, el azúcar. ¿Sí? Entonces, todos estos procesos van a seguir siempre
el mismo mecanismo. Pasar con algunos de estos métodos a través de esa membrana bilipídica, ¿sí? Así que fíjense, es un poco repetitivo esto, pero es para que ustedes lo fijen. Puede ser simple, atraviesa, puede ser facilitada, atraviesa a través de una proteína, puede ser por ultrafiltración que aprovecha el agua, puede ser pasando a través de los poros simplemente, puede ser a través del sodio, con un gradiente de sodio, aprovecha y pasa al sodio. Y habíamos visto acá la forma F, la endocitosis y exocitosis. ¿Qué significa esto? Hay muy pocos fármacos que trabajan con esto, pero en realidad nuestras células trabajan con este tipo de mecanismo. El litio es uno de los pocas drogas que se utiliza con este método. El litio es para la psicosis, ¿sí? Un medicamento psiquiátrico, muy viejo, mucha utilización, pero se lo sigue utilizando hasta el día de hoy. Y lo que actúa es por este proceso. La endocitosis, endo, se deposita en la membrana, en la superficie de la membrana, y la membrana hace una invaginación, ¿sí? Se hunde, y va a formar ese circulito que se llama vacuola. Así es como nuestras células toman los nutrientes, ¿sí? La exocitosis es el proceso inverso. De esa vacuola que está en el interior, que suelen ser residuos, ¿sí? Va a acercarse a la superficie y como todas las membranas están formadas igual, se van a unir la membrana y se va a abrir, ¿sí? Ustedes lo pueden ver fácilmente con un grano, por ejemplo, ¿sí? Como para que se lo imaginen. La célula constantemente también así elimina, ¿sí? Todos los residuos que tiene. Bueno, estos son los procesos que tienen que ver con el pasaje a través de una membrana. Hola. Este es otro gráfico como para que ustedes fíjense, difusión simple. El círculo grande significa mayor concentración, ¿sí? El círculo chico, menor concentración. La difusión simple va de mayor a menor. La difusión facilitada, recuerden que era con una proteína, va de mayor a menor. Ahora, cuando es sodio dependiente, o sea que ocupa el sodio, es de menor a mayor, es en contra del gradiente. Cuando hablamos de transporte activo, que hay consumo de ATP, que quiere decir que hay una energía que se gasta para eso, también va a ser en contra. No sé si tengo acá, les voy a mostrar, vuelvo para atrás un poquito para mostrarle en el dibujito. Ahí está, acá está el dibujito, la última parte. Ahí hay un gasto de energía, ¿sí? No solamente necesito la proteína que me pase de un lado al otro, sino que además a esa proteína yo le tengo que aplicar una energía para que cambie la forma y permita que ese medicamento pueda ingresar. Ahí es donde se habla de un transporte activo. ¿Qué quiere decir activo? Gasto de energía. En ese momento se va a gastar el ATP, que el ATP es la moneda energética de nuestro cuerpo. Todo lo paga con ATP, es nuestro combustible, ¿sí? Necesita ATP para todas las funciones. O sea que es ATP que se fabrica en cada célula, en las mitocondrias, en cada una de las células del cuerpo, es la que va a ir gastando, pagando para que esos pasajes puedan producirse. Por ejemplo, la insulina, ¿sí? La insulina es una hormona que fabrica nuestro páncreas y aquellos que tienen problemas con la insulina normalmente son personas diabéticas, ¿sí? ¿Qué hace la insulina? Toma el azúcar que está en la sangre y la coloca dentro de la célula. Entonces, lo que facilita es ese pasaje, ¿sí? De la membrana. Como les doy ejemplo como para que vean en dónde se aplica después estos conocimientos. Bueno, habíamos quedado acá. Entonces el transporte activo es el que también va a ser contra un gradiente de concentración y lo que va a hacer es gastar energía. Y la ultrafiltración, que es un pasaje con agua, con solvente, es lo que mantiene el equilibrio de los dos lados. Bueno, a ver, sí.
Se dice que una molécula de droga llega a la circulación sistémica cuando llega a las venas pulmonares, lo que hace un ratito les expliqué, ¿sí? Puedo decir que la droga está en todo mi sistema después que fue al pulmón, ¿sí? Fue al pulmón, volvió al corazón izquierdo y del corazón izquierdo recién lo bombeó a todo el cuerpo. Recién ahí puedo decir que tengo una circulación sistémica. El conjunto de elementos ubicados, el compartimiento presistémico, dice, entre el sitio de absorción y las venas pulmonares. Aquí puede o no ser extraída, biotransformada, excretada, por lo que no necesariamente toda la droga absorbida llega a la circulación general. O sea, en el momento de lo que yo ingerí o yo coloqué de droga en mi cuerpo, dependiendo la vía, no va a ser lo mismo lo que llega. ¿Sí? Cuando hablamos de una inyección endovenosa, sí, 100% de absorción. Pero cuando hablamos de que tuvo que pasar por todo el tubo digestivo para ser absorbido, ahí no hablamos de 100%, sino que va a variar de una droga a la otra. Y depende del cuerpo también. Esa es la inactivación presistémica, o sea que se va perdiendo partes por el camino. De la dosis administrada, una cierta cantidad puede ser inactivada antes de la absorción, ¿sí? Una inactivación local. Hay muchas veces que, dependiendo de lo que estamos comiendo o tomando, ya se inactiva la droga. Por eso le decía que es muy importante a veces con qué ingerimos los medicamentos. Fíjense a tal punto que hay un antimicótico que se llama ketoconazol, que incluso necesita acidez en el momento de ingerirse. Entonces, es el único medicamento que está, digamos, sugerido que se tome con Coca-Cola, por ejemplo. Porque la Coca-Cola es ácida porque tiene ácido fosfórico y eso permite que el ketoconazol se absorba más fácilmente. Después el resto de los medicamentos no. Entonces, cuando por fiaca no quiero ir a buscar un vaso de agua y me lo tomo con coca, con cerveza, con lo que sea, ese medicamento parte ya se va a inactivar. La droga que llega entonces a la circulación general se denomina esa droga biodisponible, ¿sí? Llega al sitio de acción. Fíjense quién tiene el audio conectado muy fuerte. Vamos a ver el efecto del primer paso hepático. Les decía que se absorbe por el intestino y va a llegar al hígado. Una vez absorbida, la droga llega por la vena portal al hígado, donde puede ser extraída, o sea, sacada de circulación, ¿sí? Recién al llegar a las venas pulmonares se encuentra en una situación como si hubiera sido administrada por vía intravenosa. Bueno, ¿qué pasa con ese primer paso? Mucho de la droga se va a perder con ese primer paso. Entonces, cuando hablamos de algunas personas que necesitan un efecto más potente, muchas veces, como las personas mayores, muchas veces se utiliza la vía anal, ¿sí? Un supositorio de diclofenac a veces es mucho más efectiva que una pastilla. ¿Por qué? Porque no pasa por este primer paso hepático, ¿sí? No pasa por todo lo que sea la parte de gástrica. Vamos a ver lo que es el pico plasmático. Máxima concentración plasmática alcanzada por el fármaco. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo empiezo a tomar un medicamento, se empieza a absorber, en mi sangre va a haber distintas concentraciones que van a ir subiendo, ¿sí? Va a llegar a un punto que va a ser un pico, que va a ser lo máximo, y a partir de ahí va a empezar a eliminarse más rápidamente. Por eso esa curva después baja. Ahora les muestro imágenes. Si se comparan dos drogas, un pico más alto y más precoz, o sea, anterior, va a indicar una mayor velocidad de absorción. O sea, cuanto más rápido se absorba, ese pico me va a aparecer antes. Mientras que uno más alto, pero más tardío, va a significar una menor velocidad de eliminación. ¿Sí? O sea, todo el tiempo que yo estoy tomando, ya mi cuerpo lo está tratando de eliminar. Entonces, ese equilibrio es lo que me va a marcar. Acá le tengo las imágenes. En el punto, siempre, cuando hablamos de curvas, siempre
las abscisas, ¿sí?, que son las líneas horizontales, van a ser en base al tiempo, ¿sí? Voy graduando el tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿sí? O entre una toma y otra. Y en las ordenadas, ¿sí?, voy a poner lo que sea la concentración en mi sangre, ¿sí? Durante todo ese proceso, a medida que va pasando el tiempo, va a ir marcando diferentes concentraciones. Por ejemplo, supónganse, a la hora tenía 4, a las 2 horas tenía 8, a las 3 horas alcanzó el pico de 12. ¿Sí? Por ejemplo, eso. Fíjense, cuanto más cerca, ¿sí?, del punto 0 esté, más rápida es la absorción. Cuando ese pico me da más lejos del punto 0, ¿sí?, me quiere decir que la eliminación es más lenta. ¿Por qué? Porque mantiene la concentración todavía. Bueno, ahí tienen distintas imágenes. ¿Me perdona un segundo? Emi, mis perros están acá enloquecidos. Hunter, tengo 2 perros grandes que son terribles. Están saltando de un sillón al otro. Ahí ustedes ven la curva de diferentes vías de administración. Eso también lo vamos a ver más profundamente en clases posteriores. El inyectable en vena, fíjense, no hay una absorción, es 100% al minuto 0. Cuando escuchás quilombo, vení. ¿Sí? Entonces, 0 por 0 tiempo. Por eso arranca desde el punto de unión de las dos abscisas y ordenadas. O sea, la unión entre el tiempo y la concentración, ese es el 0, el punto 0. Entonces, el inyectable vía venoso, 100%, ¿sí? Ya está absorbido. Cuando hablamos de una solución oral, ya está disuelto, por lo tanto la velocidad va a ser más rápida y se acerca más a ese 0. Cuando hablamos de cápsula, tiene su tiempo hasta que esa cápsula se disuelva, ¿sí? Por eso tiene un poco más de tardancia y se corre en la línea más hacia la derecha. Y después el comprimido es el que se tiene que disgregar, el que después se tiene que disolver, por lo tanto mi pico va a estar más corrido. Ahora, fíjense que el que se absorbe rápidamente después también se elimina más rápidamente, ¿sí? Y el que se va haciendo más lento va a tardar más. O sea que estas son características que se tienen y hay drogas que están presentes en todos estos tipos de compuestos. Por ejemplo, el diclofenac, tenemos inyectable, tenemos diclofenac jarabe, tenemos diclofenac comprimido. Entonces, dependiendo mi urgencia, o por ejemplo, la dipirona. La dipirona ustedes tienen, para la fiebre, ustedes tienen en inyectable, tienen en jarabe, tienen en comprimido. No es lo mismo si yo me tomo en mi casa un comprimido a que yo caiga en emergencias con un pico de fiebre, que tengan que bajar rápidamente la temperatura, entonces van a recurrir ahí está a la profesora, todo. Entonces, eso cierran los audios. Eso es lo que me permite, digamos, poder bueno, digamos, y saber qué tipo de vía voy a utilizar. A ver un poquitito. Ahí está. A ver si me permite. No. Bioequivalencia, entonces, es si tienen la misma biodisponibilidad. Entonces, si yo comparo 2 medicamentos, la curva tiene que ser exactamente igual. Eso quiere decir que son bioequivalentes los 2 medicamentos. ¿Para qué sirve esta misma curva? Tienen que tener los 2 productos que yo estoy comparando, ¿sí? ¿Para qué me sirve, por ejemplo, eso? Me va a servir justamente para hacer comparaciones. Puedo comparar el diclofenac con el ibuprofeno, puedo comparar, por ejemplo, 2 marcas distintas de ibuprofeno o de lo que sea. Entonces, para eso sirve este tipo de gráficas. El área bajo la curva, entonces, se refiere al área que existe bajo la curva que se dibuja al graficar la concentración plasmática del fármaco en función del tiempo. O sea, siempre va a ser lo mismo, ¿sí? La concentración del plasma
¿sí? En la ordenada, respecto al tiempo en el cual esto se va produciendo. Dice, representa la totalidad de la droga que llegó a un compartimento y fue eliminada del mismo. Solamente son comparables el área bajo la curva de una misma droga. Por ejemplo, sirve para comparar un medicamento en estudio con el medicamento genérico, que contiene el mismo principio activo, pero no de dos drogas diferentes, ¿sí? Entonces, para comparar, digamos, el tipo de producto que sea. Cuando yo quiero saber cuál de los dos tiene un efecto más rápido, supónganse, ahí sí me sirve. Droga libre. Al llegar al torrente sanguíneo encontramos dos fracciones de drogas. La que está disuelta en el agua del plasma sanguíneo es la droga libre. La otra es la fracción que está unida a proteínas plasmáticas, lo que le decía al principio. Le decía que una vez que está en la sangre, estas drogas se van a unir, algunas con proteínas. Una fracción queda libre, que es la que va y tiene el efecto, y la otra fracción unida a una proteína puede permanecer así y ser eliminada, o puede ser reversible y en algún momento soltarse. La biofase, entonces, es el lugar del organismo en el que el fármaco va a ejercer su acción. Puede ser un lípido, una membrana plasmática de la célula, una proteína en los receptores de la membrana o enzima, o un material genético de la célula, ¿sí? Va a buscar algo, ¿sí?, en donde pueda. Esos receptores lo vamos a ver la clase que viene justamente con farmacodinamia, ¿sí?, que es el efecto que las drogas le generan al cuerpo. Así que esta biofase, entonces, cuando el medicamento queda disponible en el sitio de acción. Un broncodilatador está disponible en el pulmón para que pueda ejercer sobre los bronquios ese efecto relajante, que se abra y que permita a la persona poder respirar. Bueno, a ver, se me va el mouse. Biodisponibilidad del fármaco. Dice la fracción que es disponible del fármaco. Cantidad y velocidad con las que el principio activo contenido en una forma farmacéutica alcanza el torrente sanguíneo, o sea que alcanza la circulación. Por eso le decía, no es lo mismo la dosis que tomamos a la dosis que llega al sitio de acción. Siempre va a haber pérdidas por todo este pasaje que hizo y por todo el ataque que el cuerpo continuamente va a ejercer sobre él. Entonces, en la administración por vía intravenosa sí es 100%. ¿Por qué? Porque yo puse directamente en sangre el medicamento, por eso tiene un efecto más rápido, un efecto inmediato incluso, pero como ya está absorbido, lo único que le queda es por ser eliminado. O sea que desde que yo coloqué la droga, va a ir perdiendo siempre parte de esa droga. Sin embargo, cuando un medicamento se administra a través de otras rutas, su biodisponibilidad disminuye o puede variar de paciente a paciente. Por eso, a veces una misma droga utilizada por una misma vía y utilizada, digamos, en la misma concentración y todo perfectamente iguales, va a tener efectos distintos en los pacientes. Por eso es importante, ahora con el tema de vacunas y demás, que estamos escuchando mucho en los medios, es importante los estudios clínicos que se le hacen a los medicamentos, a las vacunas y demás. ¿Por qué? Porque en ese proceso se va viendo todos los efectos que le van causando a las personas que reciben ese medicamento o esa vacuna. Lo que se mide son estos procesos de absorción, de liberación, si producen algún efecto tóxico, si, supónganse que en esa metabolización lo que provoca es justamente un tóxico, ¿sí? Entonces, en esos casos son drogas que o tienen que modificarse o tienen que dejarse de lado porque no se puede utilizar. En todo lo que sea la industria farmacéutica, se estudian varias drogas, ¿sí? Y a veces una de esas es la que toma la delantera y avanza. Si ustedes prestan atención, desde que empezó la epidemia del COVID, se hablaron de muchas drogas,
¿sí? Que se estaban investigando, se estaban estudiando. Muchos de esos estudios quedaron porque se probaron que o eran muy tóxicos o eran muy peligrosos y demás, y otros siguen avanzando. Así que esto es algo que se da continuamente. Después, a medida que se va probando, ¿sí?, en mayor y mayor cantidad de gente, es donde se puede ver si verdaderamente vale la pena el riesgo o no. Hay algunos medicamentos incluso que se aprueban. Pasó con un antiinflamatorio que se llamaba, de la línea, un tipo de drogas que se llamaba COX-2. Era un antiinflamatorio muy bueno porque no generaba acidez, pero que se pudo probar, ya fue aprobado y circulaba a nivel mundial. ¿Qué pasó? Que las personas que empezaban a utilizar, mayoritariamente personas mayores, empezaron a tener problemas cardíacos. Así que los que tenían ya problemas cardíacos se agravaban. Así que, bueno, se quitó a nivel mundial ese tipo de medicación del mercado farmacéutico. Entonces, en esos casos, digamos, por más que está aprobado y por más que está circulando, la orden viene de ser retirado del mercado. Todo ese tiempo de farmacovigilancia es el proceso que vimos también en la clase pasada, la definición, en el cual se prestan atención sobre esos efectos adversos que tienen los medicamentos. Cuando la balanza de equilibrio entre riesgo y beneficio me da altamente peligroso para los riesgos, entonces la decisión sanitaria siempre va a ser retirar del mercado. Bueno, vamos al compartimento farmacocinético. Dice, el volumen limitado en el cual el fármaco se encuentra uniformemente distribuido. Es un concepto teórico. O sea, ¿por qué? Supuestamente, para que llegue, supónganse, una medicación al pulmón, que esté uniformemente, o sea, parejo, o sea, uniforme, distribuido. Es imposible eso. Por eso es un concepto teórico. Porque parte de eso, como decía, va a ir por sangre hacia otros sectores. O sea que no hay una manera de hablar. Lo que sí podemos decir es cuánto de la droga llegó al pulmón, ¿sí? Pero se me va a escapar parte que fue a la circulación general, terminó en el corazón, terminó en los músculos y demás. Otro efecto adverso muy común del salbutamol, hablando de este ejemplo del pulmón, el salbutamol es un broncodilatador. Ya les dije que lo que me genera es taquicardia. ¿Por qué? Porque parte de esa droga se filtró, se fue hacia el corazón y genera taquicardia. También parte de esa droga se va hacia las manos, ¿sí?, hacia la parte muscular, y me puede generar, se notan, mayoritariamente se notan en las manos, pero puede generar movimientos, ¿sí?, temblores en manos, en mandíbula, ¿sí? En piernas nunca vi, pero normalmente cuando aparecen, imagínense una persona mayor, asmática, se pasó con el salbutamol y le empieza a aparecer la sensación de taquicardia porque siente el pecho que le va a estallar y empieza a temblar, ¿sí? Obviamente se asustan mucho. Y son efectos adversos que tiene la droga, son comunes, son bastante inofensivos, salvo que llegue a un punto muy extremo, y que se va fácilmente cuando el cuerpo empieza a eliminar el salbutamol. Entonces, ¿qué le puedo hacer? Supónganse, don José que vino con ese problema a la farmacia, hacerle hablar a don José. Por la respiración eliminamos mucho de las drogas que están en los pulmones. Por eso alguien que está tomando medicamentos hace mucho tiempo, se siente el gusto en la boca y se le puede sentir el olor en la respiración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se eliminan a través del pulmón también. Bueno, entonces esto es un concepto teórico, ¿sí? Lo que debería ser uniforme en una región determinada. Vamos a la vida media de un fármaco. Es el tiempo en el cual la concentración de la droga en un compartimento se reduce a la mitad. Eso es lo que significa vida media. ¿Qué quiere decir? Esa concentración que llegó al punto medio, ¿sí? A la mitad de la concentración. Supónganse que llegó al pulmón 10 miligramos de salbutamol, ahora lo tengo en 5, ¿sí? A eso se refiere.
Y hasta ahí estamos en todo lo que sea metabolización, ¿sí? Todos los procesos que tenemos que ver con eso. Después de eso viene la distribución. La absorción era hasta ahí. Vemos ahora lo que es la distribución. La distribución es el proceso por el que el fármaco, disuelto en la sangre, es transportado hasta los órganos o tejidos en los que ejerce su acción. El pasaje desde el vaso sanguíneo al espacio intersticial entre células significa, se da generalmente a través de poros, como vimos, el pasaje a través de poros. Desde el espacio intersticial puede ingresar a las células a través de los mecanismos ya descritos por la absorción. O sea, difusión simple, difusión facilitada, la ultrafiltración, ¿sí? El pasaje por poros, el pasaje sodio dependiente, el que tiene gasto de energía. Este transporte del fármaco entonces se da con la unión de esas proteínas plasmáticas que le decía. El fármaco va a viajar por la sangre de forma libre o unido a proteínas plasmáticas. Por ejemplo, una de las proteínas plasmáticas es la albúmina, y es una de las principales, ¿sí? Va siempre a existir un equilibrio. Una parte, una fracción va a estar libre, que es la que puede ejercer la función en los tejidos, va a ir hacia el tejido, va a ejercer su acción y va a producir el efecto farmacológico que yo estoy esperando. Y hay una fracción unida que es inactiva, mientras que esté unida a proteína no sirve, es inactiva. Y va a actuar como reserva del fármaco, si es reversible esa unión, o sea, en algún momento se suelta y puede ir a cumplir el efecto también, pero a veces esa unión ya se torna irreversible y una vez que eso ocurre va a ser eliminada. Pueden existir fenómenos de competición entre dos drogas que se unen a la misma proteína. Entonces, en ese momento que compiten dos proteínas distintas, el porcentaje de unión a proteínas tiene importancia cuando es mayor del 80%. ¿Qué quiere decir esto? Un 80% que se una a proteínas quiere decir que tengo solo un 20% para que ejerza la acción. Es muy poco. La adicción a este fármaco a un organismo que está recibiendo otra droga que se une a la misma proteína posibilita el desplazamiento de la misma. Aumentará el efecto de la droga desplazada por estar ahora en estado libre. ¿Qué quiere decir? Supónganse si estoy tomando un medicamento y ese medicamento tiene una alta fijación con las proteínas. Y a veces, cuando yo coloco otro medicamento, compiten los dos por la proteína, le desplaza, le hace soltar a la albúmina, esta otra droga se agarra de la albúmina, entonces voy a tener un mayor porcentaje libre, que es lo que necesito en realidad. Yo necesito que la droga sea libre, ¿sí? Entonces, cuando compiten, eso sería algo beneficioso, pero también tengan en cuenta que las que más se agarran a esas proteínas son las que van a perder el efecto, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando doy dos, se anulan, ¿sí? Porque una es más potente que la otra para unirse a las proteínas y esa no va a tener efecto. O sea que eso también hay que tener en cuenta en el momento de ver las interacciones que tienen varias drogas. ¿Por qué es importante esto? Porque a medida que las personas van quedando grandes, van usando cada vez más y más medicamentos. Si ustedes prestan atención a su familia, ¿sí? ¿Cuántos medicamentos toman las personas que están en su casa? Ustedes van a ver que cuanto más jóvenes son, menos medicamentos necesitan, salvo que tengan alguna patología que haga que necesiten la medicación. Y hay otros que pueden ocupar eventualmente un analgésico, un antigripal, pueden utilizar en forma variada un antibiótico, ¿sí? Pero no en algo permanente. Ahora, a medida que vamos quedando mayores, cada vez empiezan a aparecer enfermedades crónicas, ¿sí? Esas enfermedades crónicas como la hipertensión, como la diabetes, ¿sí? Como el asma, yo soy asmática, nos exigen una medicación continua, o sea que ya de por sí parte de esas proteínas van a estar ocupadas con estas drogas que nosotros normalmente utilizamos. ¿Sí? Entonces, cuando yo ocupo otro tipo de drogas, siempre va a haber una interacción.
Entonces, por ejemplo, supónganse, me pasó a mí también con un tratamiento anticoagulante que tomaba, pues yo tuve tres trombosis. Después cuando veamos cardiovascular les explico bien lo que significa, pero son coágulos de sangre que pueden taponar las arterias. Ahora, ¿qué pasa con eso? Es un riesgo, ¿sí? Es peligroso. Ahora, me daban una dosis muy alta y todavía no conseguían que estuvieran los valores dentro de lo normal. Entonces, ¿qué hizo el médico? Me agregó otra droga, ¿sí? Que facilitaba, digamos, potenciaba el efecto. Entonces, eso es lo que se usa en una interacción farmacocinética. Muchas veces potencio a un medicamento usando otro, precisamente para que compitan con estas proteínas. ¿Qué variables van a modificar la fracción de esa droga que está unida a proteínas? O sea, que me quita, ¿sí?, la droga que estoy necesitando. La concentración de proteínas plasmáticas existentes. ¿Qué quiere decir? Cuantas más proteínas tenga mi cuerpo, mayor interacción va a tener con los medicamentos. En la desnutrición existe una disminución de las proteínas del organismo, incluidas las plasmáticas. Entonces, cuando ocurre esto, mayor cantidad de la droga va a quedar disponible para cumplir el efecto. Entonces, por eso nunca a los niños o a las personas desnutridas se les da dosis de adulto, ¿sí? Porque es mucha la cantidad que va a quedar libre y el efecto que va a tener va a ser muy potente, ¿sí? Por eso las dosis de niños tienen menor concentración, porque está preparado al cuerpo de los niños, y aquellas personas que tienen trastornos de nutrición van a tener que también regular. ¿Quiénes más también van a tener que regular la concentración o la cantidad de drogas que consuman? ¿Está grabando de vuelta? Bueno, le decía entonces que el pH, la concentración de proteínas plasmáticas es importante en el momento de evaluar la dosis que tienen los medicamentos. Entonces, siempre en los niños que tienen menos proteínas y en las personas desnutridas, que también van a tener menos proteínas, no se les puede dar dosis de adultos, ¿sí? Tengan en cuenta siempre eso. Va a depender también del pH sanguíneo. Yo les puse ahí una imagen también con la escala de pH. El pH se llama potencial de hidrógeno. Es una medida, ¿sí?, química que se tiene respecto a la acidez, basicidad de las cosas, ¿sí?, de cualquier cosa. De un limón, de la soda cáustica, de la sangre, de la orina, de lo que sea. Siempre hay parámetros en los que se consideran normales o no. ¿Sí? Se utiliza mucho ahora, incluso hay una tendencia en muchos de los médicos a favorecer una alimentación alcalina para que las cirugías, ¿sí?, la curación de las heridas sean más fáciles, ¿sí? O sea, están encontrando, sobre todo los dentistas, me encontré mucho con los dentistas con esto, de que, bueno, aseguran, digamos, que hay una mejor respuesta a la anestesia y a los tratamientos cuando hay una influencia por parte de la alimentación. Entonces, por eso no se asusten si cuando por ahí le cambian la alimentación. Bueno, ahora les muestro todo completo, la escala de pH y qué pH tenemos en cada una de las partes del cuerpo. Pero esta fracción de drogas va a estar muy unida a lo que sea el pH. Cuando estamos hablando de drogas alcalinas, por ejemplo, si yo acidifico mi sangre, se van a unir las proteínas y va a ser más fácil de eliminar. Muchas veces esta unión a proteínas es lo que justamente se utiliza en los tratamientos de desintoxicación, ¿sí? Entonces, modifico el pH que tiene la sangre para retener o eliminar aquellas drogas que quiero o no quiero. Presencia de fármacos que compiten con esa unión a la misma proteína. Lo que le decía, cuando es bueno, es cuando al desplazar
dejo más fracción libre para que pueda hacer el efecto, y por otro lado esa competición anula, porque la que está pegada a la proteína no tiene efecto. Alteración de las proteínas plasmáticas, la droga en consideración cambiará su afinidad por la proteína, haciendo más o menos afín que antes. Esta alteración de las proteínas plasmáticas también hay que ver si es en forma permanente o en forma meramente mientras que está el tratamiento. Entonces eso también, el daño puede ser en forma permanente. Bueno, acá tienen una escala de pH. El pH es una escala potencial de hidrógeno, entonces que va de 0 a 14. En realidad ya se encontraron sustancias menores a 0 y sustancias mayores a 14, pero en general en lo que sea la parte médica se utiliza esta escala de 0 a 14. Nuestra sangre, ¿sí? Nuestro sistema está aproximadamente alrededor del pH neutro. Eso es lo normal, ¿sí? La sangre está por un poquito más arriba del pH, más hacia los alcalinos, y nuestra orina está por un poco más debajo, ¿sí? Pero normalmente lo que tendemos es a que nuestro cuerpo esté en un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? El neutro, ¿sí? Fíjense, la orina, dependiendo de las cosas que yo voy eliminando en esa orina, va a poder ser desde ácida, ¿sí? 4,5, a levemente básica, ¿sí? 7,8. La sangre está entre 7,35 y 7,45, por eso le decía levemente un poco más alcalina que el punto neutro. La piel 5,5. ¿Por qué? Porque la piel tiene una flora, ¿sí? Una flora, microorganismos que están instalados en la piel y que le dan esa acidez como una medida de protección. Es una de las barreras que tiene nuestro cuerpo. La saliva, 6,5, 7,2, o sea que estamos hablando ahí también de un pH alrededor del neutro. La bilis ya es básica, ¿sí? 7,5 a 8,8, ya estamos hablando de básica. ¿Y cuándo va a actuar la bilis? La bilis viene de la vesícula biliar, ¿sí? En el hígado. Y se va a volcar en el intestino cuando va la comida después del estómago, llega al intestino y esa acidez en el intestino lo que hace es hacer que el páncreas, que la bilis segreguen, ¿sí? Sus contenidos que son neutros. ¿Para qué? Para normalizar ese alimento que vino desde el estómago en forma ácida. El estómago, fíjense lo ácido que es, 1,2 a 3,2. Ahora, si yo consumo antiácidos, esto está cerca del neutro, ¿sí? Por eso le decía lo peligroso que es que dejemos que consumamos tanto antiácido. ¿Por qué? Porque el estómago, esa acidez que tiene el estómago, es justamente una barrera de protección. La mayoría de los virus y bacterias que ingerimos, ¿sí? Ingerimos a través de los alimentos, las bebidas y demás, que a veces no prestamos atención, son eliminados por este ácido, ¿sí? Pero si está, en lugar de ser ácido, está neutro, estos virus y bacterias pueden pasar. Esto pasa precisamente cuando tenemos las enfermedades gastrointestinales, ¿sí? Las colitis y demás, que se dan justamente por presencia de virus, de bacterias que no fueron, ¿sí? Eliminadas con la acidez del estómago, ¿sí? Entonces sobrevivieron, pasaron al intestino y me generan estas colitis y demás que se dan mucho en época veraniega. Bueno, en el duodeno, que es la primer parte del intestino delgado, ¿sí? Donde sale después del estómago, va a esa primer parte, fíjense que suele ser bastante ácido también, de 5 a 7, y el colon, que es el último tramo del intestino, ya fíjense que ya se va a 6, 8, o sea que ya siempre dentro del neutro, pero más tirando hacia el alcalino o el básico, ¿sí? Alcalino es lo mismo que básico. Bueno, ven entonces, en las zonas donde tengo que proteger va a ser más ácida, ¿sí? Por eso, porque protege la zona. Bueno, esto les puse como para que ustedes tengan una idea general, porque muchas veces se habla de
el pH, hay mucha circulación que veo en las redes hablando sobre los beneficios de comer alimentos, pero con escalas de pH de los alimentos totalmente distintas, ¿sí? Le ponen a un limón con un pH de 8, 9, cuando el limón es ácido, ¿sí? O sea, ya cuando veo una escala así, ya sé que es algo que está mal hecho. O sea que también ustedes, la idea que cuando ustedes van aprendiendo cosas, puedan ir aplicando eso en la vida diaria. Por eso le decía el primer día de clase que a mí me interesa que no solamente les sirva para la farmacia, sino que les sirva en el día a día. Entonces ustedes ya saben ahora los tipos de pH que se maneja a nivel de la medicina y a nivel de la vida cotidiana, que obviamente un limón no puede estar nunca en la zona de álcali o básico, ¿sí? Nunca. Bueno, igual el vinagre y demás. Los factores que influyen en la distribución tisular, va de distribución tisular en el tejido, ¿sí? Tisular viene de tejido. Las características físico-químicas del fármaco, recuerden, liposolubilidad, el tamaño, ¿sí? Si estaba ionizado o no, la capacidad para unirse a esas proteínas plasmáticas, la irrigación del órgano, ¿sí? Porque van en la sangre, si no le llega sangre a ese órgano, no le va a llegar la droga. La superficie que haya de intercambio, o sea, si la zona es grande o no. Cuanto más grande la zona, va a haber más intercambio, más pase de la droga. Por eso no es lo mismo aplicarse, supónganse, una pomada en una zona a todo el brazo, ¿sí? La absorción es mucho mayor. La afinidad del fármaco por un tejido específico. Hay algunos fármacos que son liposolubles, por lo tanto se van a fijar a las grasas del cuerpo, ¿sí? Y no van a ingresar hacia el torrente sanguíneo. Ese es otro inconveniente. La presencia de barreras específicas. Acá le habla de dos barreras que son naturales, obviamente. Estas barreras son la hematoencefálica y la barrera fetoplacentaria. La primera son las meninges. Las meninges son 3 capas que protegen al cerebro, ¿sí? Está nuestro cerebro y recubriéndolo están estas 3 capas que se llaman meninges. Eso está de protección del cerebro. Justamente cuando ingresa algo, ¿sí? Invade esas meninges, tenemos lo que conocemos como meningitis, ¿sí? Si entra un virus, tenemos meningitis viral. Si entra una bacteria, una meningitis bacteriana. Si puede entrar un hongo, puede entrar un parásito, puede entrar cualquier cosa, ¿sí? Si ustedes prestan atención a algún documental y eso que se ve de ciencia, hasta gusanos en el cerebro hay. Así que puede ingresar esa barrera fácilmente. Muchas de las drogas que utilizamos van a pasar esa barrera hematoencefálica y muchas veces son tóxicas y generan daños. Eso sobre todo en todo lo que sean las drogas de abuso, las drogas que son las de recreación. Estoy hablando marihuana, cocaína, heroína, todo ese tipo de drogas atraviesan la barrera y van causando daños en el cerebro justamente. Bueno, ustedes pueden ver casos de la vida real, ¿sí? El caso Maradona, el caso Charly García, que son genios, ¿sí? Pero que la droga fue generando un desgaste, ¿sí? Cognitivo a nivel cerebral, que eso fue lo que ustedes podrían notar justamente en la forma en que hablaban y demás, ¿sí? Barrera fetoplacentaria. Esta barrera fetoplacentaria es la placenta, ¿sí? Normalmente, la mayoría de los medicamentos que consumimos pasan esa barrera placentaria, ¿sí? Fíjense, es tan característica esa barrera fetoplacentaria que no pasa el virus del HIV, ¿sí? Si la mamá tiene HIV, el bebé no tiene, ¿sí? Porque por la barrera, por la placenta no pasa. Pero sin embargo pueden pasar muchas de las drogas que consume. Incluso el tabaco, ¿sí? La madre fuma, ese tabaco, esa nicotina va a través de la sangre y ejerce los mismos efectos que ejerce en la madre, va a ejercer en el bebé. Por eso los bebés suelen nacer, cuando hubo un abuso de drogas, suelen nacer ya con síndrome de abstinencia,
¿sí? Es muy característico el niño que nace ya adicto a la cocaína, el niño que nace adicto a la heroína, tiene unos llantos muy particulares. Obviamente empiezan con un tratamiento en ese momento, pero digamos que es algo difícil de tratar porque ya el daño cerebral ya viene desde antes de nacer. Bueno, esa barrera fetoplacentaria permite el pasaje de la mayoría de las drogas, ¿sí? Así que muchas de esas drogas también han causado a nivel de la historia muchos efectos muy malos, ¿sí? Justamente a raíz de una droga que se llamó talidomida. Esa droga era muy buena para los vómitos, muy buena. Cuando se descubrió, vieron que anulaba justamente todo lo que sean esas náuseas matutinas de la embarazada. Era genial, era una droga que los médicos empezaron a recetar. Obviamente la mujer embarazada no tenía todos estos malestares, estaba chocha, tomaba la medicación. ¿Qué pasó? Cuando empezaron a nacer los niños, ¿sí? Nacían con un problema que se llama focomelia. ¿Qué es eso? Nacen sin brazos o sin piernas o sin nada, ¿sí? Ustedes pueden encontrar muchísima esta información, videos y demás, historias de superación también de personas que han nacido con esto, en la red, en cualquier lado, en YouTube lo pueden encontrar. ¿Qué pasa con esto? Cuando se descubre que era a raíz de ese medicamento, se retiró del mercado esa droga a nivel mundial, se sigue utilizando porque es muy buena, pero exclusivamente en aquellos casos de tratamiento oncológico, ¿sí? Acá justamente uno si tiene, digamos, un proceso de cáncer y está sujeto a medicación que le genera todo este tipo de vómitos, puede pedir, digamos, el médico puede pedir, hay un protocolo para pedir y viene exclusivamente para ese paciente, ¿sí? Se compra directo al laboratorio y viene exclusivamente para ese paciente. Si el paciente es mujer, tiene que firmar una autorización o un consentimiento de que está utilizando un método anticonceptivo o que no tiene, digamos, relaciones sexuales, porque el laboratorio no se hace cargo, ¿sí? ¿Por qué? Por los daños que provoca en el feto. Así que, pero sigue usándose porque verdaderamente una droga fantástica para el tema de los vómitos, ¿sí? La emesis se llama cuando se vomita demasiado. Bueno, volumen aparente de distribución. Dice, es el volumen que ocuparía la droga si todo el organismo tuviera igual concentración que en el plasma. O sea, ese... digamos que es una forma también medio teórica, ¿sí? de tener en cuenta esto. Tiene que recordar entonces que las drogas que atraviesan la placenta y llegan al feto son las que están poco ionizadas y las que son liposolubles. Recuerden, más pequeñitas, ¿sí? Difusión simple. Pequeñas, liposolubles, ¿sí? Y que no estén ionizadas, porque pasan a través de la difusión simple. La gran mayoría de los fármacos atraviesan esta barrera. Por eso se pide que la mujer embarazada no consuma ningún tipo de medicamento sin autorización del médico. Vamos al cuarto proceso, que era, seguimos en el proceso LADME. Vamos al metabolismo. Por eso le decía, la absorción y distribución. La absorción, sobre todo, es un proceso difícil porque es entender cómo atraviesa cada una de las barreras. En el organismo los fármacos sufren una serie de transformaciones metabólicas que van a modificar su solubilidad, o sea que no se disuelvan, su potencia y su toxicidad. La idea es atacarle para poder eliminarlo. El metabolismo o biotransformación es el conjunto de reacciones bioquímicas que sufre el fármaco en el organismo y que lo transforman en diferentes metabolitos, activos con una acción determinada o inactivos para facilitar su eliminación. ¿Qué quiere decir? Muchas veces la droga que estoy utilizando se llama prodroga, no sirve para nada hasta el momento en que empieza este proceso. Vayan a la escuela, vayan a comer allá. Y ahí cierran los micrófonos. Y ahí es donde verdaderamente va a actuar, ¿sí? Se convierte en droga recién después que pasó por este metabolismo. Hay otros que se van a inactivar justamente para ser eliminados.
Se lleva a cabo principalmente en el hígado, ¿sí? En menor medida en los riñones y en otros tejidos, pero el hígado es el principal. Por eso, una persona que tenga problemas hepáticos, que sea alcohólica, ¿sí? Que el alcoholismo me lleva a la cirrosis, no es la única causa de cirrosis, puede haber cirrosis por abuso de medicamentos, puede haber cirrosis por abuso de drogas. Esto es, la cirrosis, la muerte, ¿sí? De la mayor parte del tejido. Ya necesitamos un trasplante directamente después de eso. Y, digamos, una persona que tiene problemas hepáticos o que está cursando una hepatitis va a tener mayor problema para poder metabolizar, por lo tanto las drogas se van a permanecer más tiempo, ¿sí? Potencia el efecto. Los de fase son dos, fase 1 y fase 2, tengo imágenes también para que ustedes se lo puedan imaginar. La fase 1 consiste en la degradación, donde la droga pierde parte de su estructura. ¿Qué quiere decir? La va rompiendo, ¿sí? La va convirtiendo en cada vez una droga más fácil de eliminar. La oxidación, le saco un electrón, ahora tengo imágenes. La reducción, le doy un electrón, o sea que me va a quedar con carga positiva y negativa. Recuerden que los iones no pasaban la membrana, ¿sí? Entonces voy a tender a eliminarlo. Y la hidrólisis es que al reaccionar con el agua que tiene nuestro organismo, va a romperse, ¿sí? Y se rompe en dos moléculas que son normalmente chiquititas. O sea, imagínense, tiene 4 partes, se rompe por la mitad, me va a quedar 2 de 2. ¿Sí? Entonces son moléculas que son más fáciles de eliminar. Siempre la fase 1 va a ser tratar de degradar, romper, hacerlo más pequeño. Lo que sobreviven van a ir a la fase 2, que agrega un nuevo componente al fármaco, lo conjuga, lo une con algo, ¿sí? Un grupo metilo, algo que hace que ese compuesto queda inservible y lo puedo eliminar. Siempre la metabolización va a ser tratándolo de eliminar. Ahí tiene un ejemplo, la oxidación, entonces le saco el electrón, ahí se oxida, y la reducción le coloco el electrón. Recuerden que cuando era ionizado, que tenía carga positiva o negativa, no se absorbía, ¿sí? Así que ese es el efecto. Bueno, y acá le puse esto también para que ustedes lo vean, un tóxico, una droga en este caso, por esa oxidación, reducción o hidrólisis, va a darme este metabolito primario. Ese metabolito primario puede ser inactivado, a veces también puede activarse como aquellos prodroga, ¿sí? Que hasta ese momento no servían, ahora sí, o también pueden no tener ningún tipo de modificación y ir a cumplir seguir, digamos, cumpliendo su efecto. Los que sobrevivan de ese metabolito primario van a pasar por la conjugación, me va a dar este metabolito secundario, ¿sí? Que es agregarle algo para que quede inútil, inactivo, y eso sea más fácil de eliminar, ¿sí? Siempre, les recuerdo, siempre el cuerpo va a tratar de eliminar aquellas cosas que yo le coloqué. El objetivo general de la biotransformación es modificar el fármaco para generar una molécula inactiva que no sirva, que sea más fácil de eliminar. Por eso les aclaro ahí, excepto las prodrogas. Las prodrogas es al revés. Necesita la metabolización para poder tener el efecto. Todas las modificaciones son llevadas a cabo por grupos enzimáticos. El más importante es el sistema de monooxigenasas hepáticas, o sea que está en el hígado. El citocromo P450, ustedes lo van a encontrar mucho como cito P450 en números, cuando leen un prospecto y demás. Ese es un complejo de enzima y es por el que pasa la gran mayoría de drogas en nuestro cuerpo. O sea que cuando ustedes leen un prospecto y encuentran eso, se refiere a eso, un complejo de enzimas que está en el hígado y que va a hacer este proceso de metabolización. Algunas sustancias pueden estimular a estos sistemas aumentando la eliminación del fármaco, por lo tanto disminuyendo su efecto. O sea, si yo aumento la velocidad de eliminación, el efecto baja. Esto es lo que se utiliza en los casos de intoxicaciones,
¿sí? Cuando estoy haciendo un tratamiento de rehabilitación de drogas, lo que tengo que hacer es tratar de sacar la droga del sistema. Otras sustancias pueden inhibirlo generando el resultado opuesto. Yo lo inhibo al sistema de proteínas, me queda toda la droga potenciada, ¿sí? Porque queda toda la droga libre porque no hay proteínas donde unirse. Perdón, no hay complejos, digamos, que lo pueda metabolizar. Y vamos al último, que es la excreción. Es el proceso por el cual los restos del fármaco, lo que ya me va quedando después de la metabolización, son eliminados del organismo. Los principios activos, una vez metabolizados, son excretados por aquellas vías que contribuyen a expulsar del organismo las sustancias orgánicas y los líquidos fisiológicos. Entonces, principalmente, donde yo elimino, ¿sí?, cosas de mi cuerpo, orina, ¿sí? O sea que la vía renal es la principal. Todas aquellas personas que tengan problemas renales, hay personas que nacen con un solo riñón, hay personas que tienen por hipertensión trastornos renales, ¿sí? La hipertensión va generando la muerte del riñón con el transcurso de los años, van a tener problemas con la eliminación, ¿sí? Recuerden, lo que no se elimina se acumula en el cuerpo y puede ser tóxico. La otra vía que le sigue en importancia es la digestiva. Todo lo hidrosoluble, que son la mayoría de las drogas, van a ir por la orina. Hidrosolubles, se van en el agua. Lo que sean liposolubles, o sea que les gusta la grasa, van a ser eliminados con la bilis, ¿sí? A la parte digestiva, va a ir con la materia fecal. Por eso, muchas veces cuando tomamos un medicamento durante mucho tiempo, sentimos en la orina el olor, ¿sí? Fíjense, si ustedes toman vitaminas, le cambia el color a la orina, ¿sí? Y cuando tomamos estos medicamentos que son, por ejemplo, para los lípidos del cuerpo, o cuando estamos tomando algún tipo de medicación para el colesterol, van a ir por la materia fecal. Y me pueden cambiar la forma, el color de la materia fecal, y me pueden cambiar también, supónganse, se hace más pastosa, se hace más blancuzca. ¿Por qué? Porque está arrastrando grasas, ¿sí? Entonces, eso es importante también cuando el paciente le dice, cambió la orina, ahora estoy haciendo la caca anaranjada, la orina anaranjada. ¿Qué está tomando? Y había sido que está tomando un efervescente de vitaminas, ¿sí? O le dicen, supónganse, no, mi materia fecal ahora es blanca, ¿sí? Se está quedando así difícil de limpiar. Bueno, ¿qué está tomando? Sí, está tomando algo para los triglicéridos. Entonces, todos los medicamentos, a medida que se van excretando, van a causar algún tipo de modificación. La pulmonar. En la pulmonar, los pacientes que están tomando hace mucho tiempo algún tipo de medicamento, sobre todo los oncológicos, se les siente en la respiración, ¿sí? O sea, cuando ustedes le hablan cerquita, van a sentir porque les sale a través del pulmón. El broncodilatador, que le decía, si se pasan con el broncodilatador, simplemente con hacerles hablar a la persona, va a ir eliminando el broncodilatador. Por lo tanto, no es algo como para, digamos, enloquecerme en ese momento si está con taquicardia. Obviamente sí, tener todos los recaudos, pero simplemente con el hecho de que hablen. Por eso también el alcohol se elimina por respiración. Y a los borrachos, para que se le pase la borrachera, lo más sencillo es dejarles hablar, ¿sí? Hablan, meterla bajo la ducha, que hablen, y se le elimina fácilmente el alcohol. Ojo que también va la leche materna. Los medicamentos, la mayoría de los medicamentos van a pasar a la leche materna, o sea que hay que tener mucho cuidado porque ese bebé va a recibir esas drogas. Y otras vías que pueden ser el sudor, cuando están tomándose mucho tiempo o algún medicamento en particular, van a sentir el aroma de la piel distinto. ¿Por qué? Porque parte de ese medicamento va a salir con la transpiración. En la saliva, muchos registran, por ejemplo, un gusto metálico en la boca, ¿sí? Parece como que chuparon aluminio, dicen. Bueno, incluso puede aparecer en el semen, ¿sí? Así que muchas veces con una muestra de semen se puede saber si consumía drogas o no. Bueno, este es un gráfico en lo que está, todo lo que vimos está detallado acá, ¿sí?
Fíjense, la administración extravascular y la administración intravascular. Intravascular es derecho en vena, ¿sí? Entonces va directo al plasma, ¿sí? Ese cuadrado es el plasma, la sangre, ¿sí? Va a ir directo. En la administración extravascular, o sea, vía oral, inyectable, vía rectal, la piel, cualquier otra vía que no sea la venosa, lo que voy a tener es un sitio de absorción. En un lugar se va a absorber, va a pasar a la sangre, ¿sí? En esa sangre va a estar en ese equilibrio que le decía entre droga libre y droga unida. Esa droga libre es lo que me va a ir a la biofase y me va a dar el efecto, ¿sí? También va a ir a otros sitios, ¿sí?, de mi cuerpo, y es lo que me va a generar los efectos adversos de las drogas. Y por último, va a ir a un proceso de biotransformación en los órganos, en el hígado, en el riñón, en otros órganos también, y eso lo que me va a generar es metabolitos que son fáciles de eliminar hacia el exterior, ¿sí? Eso es lo que significa todo este gráfico que ustedes ven. Lo que vimos, el proceso LADME completo. Después lo fijan bien, si no lo entienden, les vuelvo a explicar. ¿Sí? Pero es todo lo que explicamos hasta ahora. Y esto por último, les decía, estamos viendo hasta ahora la farmacocinética, todo lo que nuestro cuerpo le hace, le ataca a el medicamento hasta el momento que llega a la biofase y empieza a tener su efecto, ¿sí? La clase que viene vamos a ver farmacodinamia, ¿sí? Que es todo el proceso desde que llegó, ¿sí? Ahora una vez que se corta ya no nos conectamos más. Desde el momento en que llegó al lugar de acción, cómo va a ir produciendo los efectos. Eso vamos a ver la clase que viene. Así que farmacocinética, recuerden lo que el cuerpo le hace al fármaco y tiene que ver con todos estos procesos de pasar por diferentes membranas para poder llegar a estar distribuido por todo el cuerpo. Yo lo coloqué en la boca, pero tiene que llegar al pulmón, o tiene que llegar a mi riñón, o tiene que llegar al hígado, ¿sí? Dependiendo qué consumí yo, o para qué, o al músculo, supónganse que es un analgésico, entonces tiene que estar en la circulación general. Bueno, activen los micrófonos si quieren, si tienen preguntas, si tienen dudas. Fíjense el material, pueden mandar las preguntas por privado si tienen vergüenza, si hay algo que no entendieron, algo que quieren que le explique de otra manera, yo no tengo problema, le busco algún ejemplo, le busco dibujos que sean más fáciles, ¿sí? Sé que es un poco pesado, esta y la próxima clase van a ser pesadas, pero una vez que ustedes esto lo puedan identificar, después va a ser más fácilmente. Cuando yo les voy a hablar, ¿sí?, de metabolización, ustedes ya van a saber. Cuando yo les voy a hablar de pasaje de membrana, ustedes ya van a saber lo que significa. Es para eso, para facilitar los otros temas que vamos a hacer hincapié en otras partes. Supónganse, en la parte del sistema cardiovascular. Lo importante es cómo funciona el sistema cardiovascular. Cuando hablamos del sistema genitourinario, lo importante es cómo funciona, cómo está formado, reconocer. Entonces, todo eso siempre se van a manejar por todos los mecanismos que vimos acá. Siempre. ¿Sí? Un medicamento en nuestro cuerpo atraviesa membranas. Eso es lo que hace. Y va a ser a través de alguno de los procesos que aprendimos hoy. O sea que fíjense, lean el material, miren, digamos, todo lo que le pueda llegar, que le llame la atención, o me avisan, ponen en el grupo si necesitan. Yo siempre les voy a contestar en el grupo, porque a lo mejor la duda de uno termina siendo la duda de más de uno que no se animó a hablar. ¿Sí? Aprovechen. La idea es que ustedes me aprovechen. Si yo no sé lo que ustedes me están preguntando, me comprometo a buscar la información, y tratar de evacuar lo mejor posible lo que a ustedes les queda duda. Todo esto, si ustedes se ponen a pensar, van a encontrar que tiene relación en las cosas que ustedes hacen todos los días, ¿sí? Ustedes comen, ustedes toman, ustedes orinan, ustedes van de cuerpo, siempre se está haciendo estos procesos, ¿sí? Tanto de la medicación que puedan tomar, de los alimentos, del alcohol, de si consumen algún tipo de medicamentos o demás,
siempre ocurre lo mismo, ¿sí? Entonces por ahí, otro ejemplo, por ejemplo, siempre vienen a la farmacia, están tomando pastilla de carbón y de golpe la materia fecal les sale negra y se asustan. Y es lógico, porque sale el carbón, ¿sí? O sea, típico, después de tomar pastilla de carbón para una diarrea, las próximas materias fecales van a ser negras porque el carbón no se absorbe, el carbón va directo. Lo que hace el carbón es juntar en su superficie las toxinas que estén haciendo mal, que hacen que aparezca la colitis, y se elimina como pegada, como no la sueltan más a ese carbón, y es una forma de eliminar. ¿Sí? Pero siempre ese carbón se va a terminar eliminando en la materia fecal. Y eso es algo que muchas veces se asustan porque de golpe ven negro, ¿sí? Igual los que toman vitaminas, muchas veces la materia fecal va a salir verde, ¿sí? Y es por el exceso de vitaminas que están tomando. Ahora con el tema del COVID, muchas personas están tomando vitaminas, con el tema del miedo y demás, y eso hace también que cambie por ahí sus rutinas y sus características que siempre tuvieron, ¿sí? Porque, por ejemplo, me dicen, no, yo siempre fui de cuerpo una vez por semana, siempre fui de cuerpo una vez por día. Hay gente que va de cuerpo 3 veces por día y es normal para esa persona. Hay personas que van una vez por semana, ¿sí? Hay personas que van día por medio. O sea, cada uno tiene su normalidad. Eso es lo importante y es lo que ustedes tienen que empezar a prestar atención. ¿Cómo soy yo? ¿Sí? ¿Cómo es mi día normal? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo orino? ¿Cómo es mi orina todos los días? ¿Tiene olor? ¿No? ¿Por qué les digo esto? Porque para poder detectar tempranamente una enfermedad, yo tengo que conocerme cómo soy cuando estoy sana. Si yo no sé cómo es mi orina, ¿sí? Recuerden también que la orina cambia durante el día. Siempre la primera, la mañana, suele ser la más concentrada, la más oscura, la que tiene más olor, y después va cambiando, ¿sí? A medida que voy tomando líquidos, eso va cambiando. Si tomo mucho tereré, supónganse, o mucho mate, la orina al final va a terminar saliendo prácticamente transparente porque tiene muy pocos pigmentos, ¿sí? Todos esos son procesos normales. Si ustedes están haciendo alguna dieta, si comen más vegetales, eso se va a ver en la materia fecal también. Recuerden que los vegetales tienen celulosa, no se absorben, ¿sí? Así que eso varía mucho también el volumen de las heces y varía también parte del color, ¿sí? O sea que son todos procesos que si ustedes no se conocen, va a ser difícil que detecten cuando aparezca algo raro, ¿sí? Sobre todo ustedes son todos jovencitos. Hay una clase de enfermedad de transmisión sexual y justamente la idea es esa, que empiecen a tomar conciencia cómo son cuando están sanos, cómo son sus órganos sexuales cuando están sanos y puedan detectar la aparición de cualquier cosa fuera de lo normal. Bueno, estamos entonces, bueno, qué raro que no se terminó todavía. Esto sería entonces este tema de farmacocinética. Les repito, fíjense si hay algo que no lo entienden, algo que les cuesta, me avisan. Yo no tengo ningún tipo de problema. Me avisan en privado, yo sin decir quién me dijo, puedo plantear, digamos, la explicación en el grupo, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos, muchas gracias por conectarse, seguramente después la secretaria le va a estar pidiendo el tema de quiénes se registraron. A ver si me figura a mí, a ver, ahí está, digamos, para quienes se conectaron, para que le sirva a la secretaria. Bueno, ahí está, más o menos puede sacar el listado. Bueno, niños, ¿sí? Pues son todos jovencitos. Nos vemos la próxima, ¿sí? Chau, chau.